Las proteínas son necesarias en las actividades celulares como respiración, alimentación o reproducción y cumplen funciones estructurales, formando las membranas celulares. Las enzimáticas, metabolizando alimentos y obteniendo energía, como anticuerpos protegiendo contra virus o bacterias. Por eso son esenciales para la vida. Los aminoácidos forman las proteínas. De los 20 aminoácidos que las forman, 8 son esenciales y se incorporan con los alimentos y el resto sintetiza el organismo. Entonces los aminoácidos y las proteínas son fundamentales para el funcionamiento, la estructura y regulación de las células de nuestro cuerpo. Las proteínas también intervienen en las reacciones químicas del interior celular. Se unen y transportan átomos y moléculas dentro de las células y dentro del cuerpo, como la hemoglobina que lleva el oxígeno por la sangre a todo el cuerpo. O ayudan con la formación de nuevas moléculas leyendo la información genética almacenada en el ADN, pero pueden desnaturalizarse, perder su forma, desplegarse o romperse sin alterar la secuencia de aminoácidos, pero sí modificando su estructura tridimensional y su función. Las proteínas pueden desnaturalizarse por calor, ácidos o alcohol. Este proceso es reversible si se mantiene la estructura primaria de la proteína o irreversible cuando, por ejemplo, actúa el calor sobre ella, como en la clara del huevo, que es una proteína llamada albúmina, que al recibir calor, cambia de color y solidifica. Un tipo especial de proteínas son las enzimas que actúan como catalizadores que permiten las reacciones químicas a gran velocidad a una temperatura de 37 grados. Al catalizar, la enzima actúa sobre una determinada molécula, que es el sustrato donde se realiza la catalización. La enzima no se destruye durante la reacción y puede reutilizarse. Hay factores que influyen en la enzima durante la catalización, como la concentración del sustrato. A mayor concentración, más rápida es la reacción. Otro factor es la temperatura. A más de 37 grados la enzima se desnaturaliza, a menos temperatura se inhibe su acción. También influyen sobre las enzimas la alcalinidad o la acidez. La mayoría de las enzimas humanas son eficientes con un pH alcalino, excepto los jugos gástricos que necesitan un medio ácido para actuar, como el generado por el ácido clorhídrico. Antes les contamos que una de las funciones de las proteínas era leer la información genética almacenada en el ADN. Para saber cómo pasa esto hay que conocer la estructura del ADN. El ADN es la molécula de la vida, está en el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo y lleva codificada nuestra información genética. El ADN es una doble hélice formada por pares de bases unidos a un esqueleto de azúcar fosfato. Su forma es parecida a una escalera en espiral formada por un conjunto unido de nucleótidos, que son compuestos químicos con una base nitrogenada y un azúcar pentosa de 5 carbonos llamada desoxirribosa y una molécula del grupo fosfato. Estos nucleótidos están dispuestos en 2 hebras largas que forman la doble hélice. La estructura del ADN tiene pequeños escalones o bases que son los diferentes nucleótidos con sus bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina y citosina. Las bases nitrogenadas o escalones se van combinando entre sí, adenina unida a timina y guanina con la citosina, unidas a través de puentes de hidrógeno. El material genético se encuentra en el nucleosoma, dentro del núcleo de las células eucariotas. Si en nuestro cuerpo hay unos 37 trillones de células con su núcleo y 2 metros de ADN en cada una y la célula es súper pequeña, necesitamos un microscopio para verla. ¿Dónde está el ADN? El ADN está compactado. ¿Cómo se compacta? El ADN se une con proteínas que están en el núcleo, las histonas, que lo ayudan a enrollarse compactándose y formando la cromatina. Cuando la célula está por dividirse, la cromatina se condensa y forma los cromosomas que están divididos a lo largo en 2 partes simétricas unidas por el centrómero. Los cromosomas se agrupan y forman pares según su forma y tamaño. Esos pares se llaman cromosomas homólogos. El conjunto completo de los cromosomas de un individuo forman el cariotipo. Si prestaste atención dijimos que los cromosomas forman pares homólogos con igual forma y tamaño. Pero, ¿cómo es que hay 2 cromosomas similares? Esto es posible gracias a la replicación o el proceso de duplicación de la molécula del ADN. Cuando una célula se divide, primero duplica su material genético para que cada célula hija tenga un juego completo de cromosomas con la misma información que la célula madre. Con la duplicación del ADN comienza la mitosis, la doble hélice del ADN se desenrolla y se separa en 2 hebras. Cada una de estas hebras actúa como un molde para la síntesis de una nueva hebra complementaria. Las enzimas llamadas ADN polimerasa se encargan de unir los nucleótidos correspondientes a cada hebra uniendo la misma secuencia de las bases nitrogenadas originales. Si la cadena original tiene adenina, la nueva cadena tendrá timina. Si la vieja cadena tiene guanina, la nueva tendrá citosina. A esto se llama replicación semiconservativa, porque conserva la mitad de la molécula original. Ahora veremos cómo es que la información genética va de una célula a otra. El transporte de la información genética lo realiza la molécula de ARN, que copia la información llevándola a las células. Pero, ¿cómo es el ARN? El ARN es similar al ADN pero con una sola cadena formada por una base nitrogenada y un azúcar pentosa llamada ribosa y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas del ARN son 4 como en el ADN, pero la timina es reemplazada por la base uracilo. ¿Pero por qué el ARN tiene una sola cadena? La explicación está en la síntesis del ARN que se da por la acción de la enzima catalizadora ARN polimerasa que usa de molde una hebra de ADN. La hélice de ADN se abre y la molécula de ARN usa de molde sus bases nitrogenadas. Si la molécula de ADN tiene como base nitrogenada una guanina, en el ARN le corresponde una citosina.
Si hay una timina en el ADN, el nucleótido de ARN será una adenina, y si en el ADN hay una timina en el nucleótido de ARN tendrá uracilo. Este proceso se llama transcripción, se copia la información contenida en el ADN en una molécula más pequeña, el ARN con una sola cadena. Pero esa molécula de ARN puede ser de distintos tipos. ARN mensajero, lleva la información genética del núcleo a los ribosomas. ARN de transferencia con forma de trébol, transporta aminoácidos específicos hasta los ribosomas. ARN ribosómico que forma los ribosomas. Después de haber investigado sobre las proteínas, el ADN y el ARN, podemos decir que el ADN es el material fundamental para la vida, pero como todos los grandes, no hace las cosas solo. Necesita el mejor equipo, ARN y proteínas. Hasta la vista, baby.